Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos por aquí. Espero que tu copyright N teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco y por supuesto, que nos involucra a nosotros, los fanáticos empedernidos de las telenovelas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el huracán desatado por Demet Özdemir y Moon S específicamente en las declaraciones explosivas que ha hecho sobre su relación superíndice 3N con el mismísimo Can Yaman. Prepúrense, pero lo que van a escuchar a continuación superíndice 3N los va a dejar completamente boquiabiertos. De verdad. Este chisme es tan jugoso, tan revelador, que no van a poder creerlo. Vamos a desentrar más menos a los misterios de True DS de esta IQ superíndice 3 nica pareja de la pantalla chica, vamos a analizar cada palabra, cada gesto y cada mirada que han intercambiado a lo largo de los aún más menos os. Vamos a descubrir copyright es lo que realmente pasa superíndice 3 entre ellos, Moon S.A.U. de las CU, Maras y los flashes. Pero antes de que sigamos adelante quiero pedirles un favorcito pido. Si son nuevos por AQ y les encanta el mundo del entretenimiento, las telenovelas turcas, los chismes de celebridades y todo lo relacionado con el espectáculo, los invito a que se suscriban a mi canal. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Prometo que no se van a arrepentir. AQ siempre encontrar en información superíndice 3N fresca, entretenida y por supuesto con mucho drama. Y hablando de drama, vamos a lo que vinimos. La relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de fascinación superíndice 3N para el público. Desde que protagonizaron la exitosísima telenovela, Erkenci Kuay, Jaro Madrugador, la química entre ellos era innegable. La gente se enamoró superíndice 3 de su historia de amor en la ficción superíndice 3N, y muchos fantasearon con que ese romance traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y aunque hubo rumores, especulaciones y pistas que alimentaron esa ilusión superíndice 3N, nunca se confirmó superíndice 3 nada oficialmente. Pero ahora, todo ha cambiado. Demet Özdemir, en una entrevista reciente, decidió superíndice 3 abrir su corazón superíndice 3N y revelar detalles sorprendentes sobre su vínculo con Can Yaman. Y lo que contó superíndice 3, amigos míos, es simplemente impactante. Para entender la magnitud de estas revelaciones, es importante recordar el contexto. Después copyright S del arrollador con diéresis copyright sito de Erkenci Kuay, tanto Demet como Can se convirtieron en estrellas internacionales. Sus carreras despegaron, y ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia, donde continuó superíndice 3 cosechando triunfos en la televisión superíndice 3N y el cine, mientras que Demet Özdemir se consolidó superíndice 3 como una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Durante aún más menos el silencio fue la norma. Apenas se mencionaban en público y cualquier interacción superíndice 3N entre ellos era analizada con lupa por los fans y la prensa. Muchos llegaron a pensar que su relación superíndice 3N había terminado en malos to copyright minos, o que simplemente habían preferido distanciarse para evitar la presión superíndice 3N mediática. Pero la verdad, según las palabras de Demet, es mucho S compleja y a la vez, mucho S humana. En la entrevista, Demet confesó superíndice 3 que la química que se veía en pantalla era real, que hubo una atracción superíndice 3N mutua y que, durante el rodaje de la telenovela, llegaron a tener un romance. Lo escucharon bien, un romance. Pero ojo, no fue un cuento de hadas perfecto como muchos imaginaban. Demet explicó superíndice 3 que la presión superíndice 3N de con diéresis copyright cito. La constante atención superíndice 3N de los medios y las largas jornadas de trabajo hicieron que la relación superíndice 3N fuera muy difícil de mantener. Además de ese, ambos eran muy superíndice 3 venes e inexpertos en ese tipo de situaciones. Cometieron errores, tuvieron desacuerdos y finalmente, decidieron que lo mejor era separarse. Pero lo impactante de la confesión superíndice 3N de Demet no es el hecho de que hayan tenido un romance, sino las razones por las que decidió superíndice 3 hablar ahora. Según ella,
sintió Superíndice 3 la necesidad de aclarar las cosas de una vez por todas, de poner fin a las especulaciones y los rumores que han circulado durante aún más menos os. Quiero a que la gente supiera la verdad, su verdad, sin filtros ni distorsiones. Pero eso no es todo. Demet también copyright n revelu Superíndice 3 que a pesar de la separación Superíndice 3n, siempre ha mantenido un cariu más menos o especial por Can Yaman. Reconoció Superíndice 3 que con diéresis copyright L fue una persona muy importante en su vida, que aprendió Superíndice 3 mucho de con diéresis copyright L y que le guarda un gran respeto profesional. Incluso confesó Superíndice 3 que le gustaría volver a trabajar con diéresis copyright L en el futuro, si se presentara la oportunidad. Imagúnense eso. Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo en la pantalla. Será un evento isto Superíndice 3 rico, un sueño más menos o hecho realidad para millones de fans en todo el mundo. Ahora bien, estas declaraciones de Demet han generado una ola de reacciones en las redes sociales. Algunos fans se sienten decepcionados al saber que el romance no duró Superíndice 3, otros se alegran de que ella haya sido honesta y valiente al hablar sobre el tema, y otros tantos siguen show más menos ando con una reconciliación Superíndice 3n. Pero muy ese ayu de las reacciones, lo importante es que Demet Özdemir ha tomado las riendas de su historia y ha decidido contarla a su manera. Ha demostrado que es una mujer fuerte e independiente y que no teme enfrentarse a la verdad. Y eso, mis amigos, es algo que debemos admirar y respetar. Y hablando de respeto, es importante seu más menos hablar que Can Yaman aún no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Demet. No sabemos si con diéresis copyright L confirmaru o negaru lo que ella dijo, o si preferiru guardar silencio. Lo que sabemos es que independientemente de lo que diga, la historia entre Demet y Can siempre será recordada como una de las muy apasionantes y controvertidas del mundo del espectáculo turco. Asu que ya lo saben, amigos muos. Demet Özdemir ha hablado, y lo que ha dicho ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento. Una historia de amor de pasión Superíndice 3n, de con diéresis copyright cito y de desamor, contada por su propia protagonista. Una historia que nos recuerda que detrás de las maras y los flashes, hay seres humanos con sentimientos, con errores y con la necesidad de ser honestos consigo mismos y con el mundo. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a recapitular los puntos principales. Hemos hablado de las declaraciones explosivas de Demet Özdemir sobre su relación Superíndice 3n con Can Yaman, hemos analizado el contexto de su romance durante el rodaje de Erkenci Kuay, hemos explorado las razones de su separación Superíndice 3n y hemos comentado las reacciones que han generado sus palabras en las redes sociales. En definitiva, hemos descentrado más menos a uno de los misterios apasionantes del mundo del espectáculo turco. Quiero agradecerles de todo corazón Superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta compartir con ustedes mis conocimientos y mis opiniones sobre el mundo del entretenimiento, y me siento muy afortunada de tenerlos como audiencia. Ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que Can Yaman deberá responder? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Du copyright geme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante quiero pedirles un favorcito muy si les gustó Superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y sus familiares y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Asu me ayudan a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 sima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, esperen. Que todavía hay más tela que cortar. Porque la confesión de Demet no solo ha abierto la caja de Pandora de su relación con Can, sino que también ha puesto en perspectiva otros aspectos de sus vidas y carreras. Vamos a profundizar un poco más en todo este asunto, porque créanme, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Para empezar, hablemos del impacto que tuvo Erkenci Kuy en sus vidas. La telenovela fue un fenómeno global, un auténtico tsunami que arrasó con todo a su paso.
De repente Demet y Can eran dos de las caras más reconocibles de Turquía, y su fama se extendió por todo el mundo. Eran invitados a programas de televisión, portadas de revistas, embajadores de marcas, lo tenían todo. Pero como suele suceder en estos casos, el éxito también tuvo su lado oscuro. La presión mediática era asfixiante y cada paso que daban era analizado con lupa. Los fans, en su afán por verlos juntos, invadían su privacidad y les exigían una relación que al principio solo existía en la pantalla. En este contexto es fácil entender por qué la relación entre Demet y Can se volvió tan complicada. Imaginen tener que lidiar con el éxito, la fama, la presión de los fans y al mismo tiempo tratar de construir una relación amorosa. Es una tarea titánica. Además, ambos eran muy jóvenes y tenían poca experiencia en este tipo de situaciones. Demet con su espontaneidad y su carisma, y Can con su atractivo y su personalidad arrolladora, eran polos opuestos que se atraían y se repelían al mismo tiempo. Sus personalidades chocaban, sus agendas eran incompatibles y sus prioridades eran diferentes. Pero a pesar de todo, se enamoraron. Y ese amor, aunque fugaz, fue real y profundo. Demet ha sido muy clara al respecto: si hubo una conexión genuina entre ellos, una chispa que encendió la pantalla y que también se manifestó en la vida real. Sin embargo, esa chispa no fue suficiente para mantener la relación a flote. La presión del éxito, largas jornadas de trabajo y las diferencias personales terminaron por separarlos. Y aunque la ruptura fue dolorosa, ambos aprendieron valiosas lecciones de esa experiencia. Ahora bien, ¿por qué Demet decidió hablar de esto ahora, tantos años después? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, creo yo, es multifacética. En primer lugar, Demet ha madurado mucho en los últimos años. Se ha convertido en una mujer segura de sí misma, que no teme hablar de su pasado y que está dispuesta a compartir su verdad con el mundo. Ya no es la joven e inocente actriz que protagonizó Erkencikus, sino una mujer empoderada que ha tomado las riendas de su vida. En segundo lugar, Demet sintió la necesidad de poner fin a las especulaciones y los rumores que han circulado durante años sobre su relación con Can. Estaba cansada de que la gente inventara historias, de que sacara conclusiones precipitadas y de que la juzgara sin conocer la verdad. Quería aclarar las cosas de una vez por todas, para poder pasar página y seguir adelante con su vida. En tercer lugar, Demet quería honrar el recuerdo de su relación con Can. A pesar de que las cosas no funcionaron entre ellos, reconoce que él fue una persona importante en su vida y que aprendió mucho de él. Quería expresar su gratitud y su respeto hacia él, y dejar claro que no guarda ningún rencor ni resentimiento. Y por último, Demet quería enviar un mensaje a sus fans. Quería demostrarles que detrás de la imagen pública de las celebridades, hay seres humanos con sentimientos, con errores y con la necesidad de ser honestos consigo mismos y con el mundo. Quería inspirarlos a ser auténticos, a vivir sus vidas con pasión y a no tener miedo de mostrar su vulnerabilidad. Así que, como ven, las razones por las que Demet decidió hablar son muchas y variadas. Pero todas ellas convergen en un punto: la necesidad de ser honesta, de ser auténtica y de ser fiel a sí misma. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo reaccionará Can Yaman a estas declaraciones? Esa es una incógnita que solo el tiempo podrá resolver. Can es un hombre reservado, que no suele hablar de su vida personal en público. Es posible que decida guardar silencio y no hacer ningún comentario al respecto. Pero también es posible que decida responder a Demet, ya sea para confirmar o para negar lo que ella dijo. En cualquier caso, lo importante es respetar su decisión y no presionarlo para que haga algo que no quiere hacer. Can tiene derecho a proteger su privacidad y a manejar esta situación como mejor le parezca. Y hablando de respeto, también es importante recordar que Demet y Can son dos personas diferentes, con sus propias vidas y sus propias carreras. Aunque su relación haya sido objeto de fascinación para el público, no debemos olvidar que son seres humanos con sentimientos y que merecen ser tratados con dignidad y respeto. Así que, en lugar de alimentar los rumores y las especulaciones. Y ahora, para añadirle un poco más de emoción a este culebrón. Imagínense la bomba que sería. Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo en una telenovela. Sería un éxito asegurado. Pero, ¿es realmente posible? Bueno, en el mundo del espectáculo todo es posible. Demet ya ha manifestado su deseo de volver a trabajar con Can en el futuro, y él no ha descartado la idea por completo.
Así que quién sabe, quizás algún día veamos a esta icónica pareja de nuevo en la pantalla. Y si eso sucede, estoy segura de que millones de fans en todo el mundo lo celebrarán por todo lo alto. Sería un evento histórico, un sueño hecho realidad para aquellos que siguen creyendo en el amor y en la magia de las telenovelas. Pero, mientras tanto. Y recordemos siempre que detrás de las cámaras y los flashes, hay seres humanos con sentimientos, con errores y con la necesidad de ser honestos consigo mismos y con el mundo. Y ahora sí, amigos míos, llegamos al final de este larguísimo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer analizar este tema tan apasionante y compartir con ustedes mis opiniones y reflexiones. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo y su cariño. Ustedes son la razón por la que sigo creando contenido y compartiendo mi pasión por el mundo del entretenimiento. Así que si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y sus familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme nunca termina. Emoticono cara guiñando.